Bueno, y vamos a dar por hecho que, bueno, que hemos hecho ya nuestros documentos varios, nuestras tablas varias y nuestros cálculos varios y que, bueno, pues que estamos ya casi a punto de empezar a desarrollar. Eh, Hay un tipo de diagramas que no se usan para todo, pero vienen bastante bien y, a ver, os voy a explicar un poquito de qué va la cosa. Básicamente se trata de diagramas, estos los llamaban en UML diagramas de casos de uso, que con casos de uso se refieren a circunstancias de la ejecución en las que varios objetos del juego se comunican entre sí, ¿vale? Ya os digo que UML no estaba pensado para juegos, por eso la metodología de los GDDs de juegos es una metodología que es bastante abierta, pero bueno, básicamente aquí nos vamos a centrar cuando veamos dos entidades. Yo voy a poneros un ejemplito del jugador y el enemigo por hacer un ejemplo básico. A ver, un momento que baje el tamaño de fuente, que si no, esto no nos va a caber. Vamos a poner aquí el jugador y vamos a poner aquí el enemigo, ¿vale? Vamos a pensar en un caso de videojuego de exploración en el que no nos interesa que los enemigos nos vean, porque si los enemigos nos ven, se nos pueden crujir. Aquí, pues bueno, está claro que tenemos al jugador y al enemigo y de alguna manera, como sabemos que los modos de comunicación del motor son los que son, trigger, colisión, raycast, búsqueda, jerarquía, creación y destrucción, pues bueno, sabemos que el jugador y el enemigo, por hacer una estimación de cómo va a funcionar, va a haber un trigger que los comunique de alguna manera. Si el jugador entra en el trigger del enemigo, el enemigo pues va a decir a por él a saco, ¿vale? En ese caso, esa relación la podríamos ver, vamos a sacar aquí una simple flechita, vamos a ponerla así, como que cuando el... Vamos a ver, deja un momento, deja un momento que piense, ¿vale? Como que el enemigo tiene un trigger y cuando el jugador entra en el trigger del enemigo es cuando se produce el ataque, ¿vale? Entonces pondríamos que, de alguna manera, vamos a poner la flecha así, la vamos a poner aquí un poco curvada. Por cierto, este dibujete que os estoy haciendo, si sois de usar OpenOffice, el OpenOffice Draw tiene un asistente de diagramas en el que las flechitas que dibujéis, a nada que hagáis pues una elipse con otra elipse, las flechas que dibujéis, voy a sacar aquí una, se pueden conectar, es decir, las podéis anclar a los objetos, de manera que si luego movéis el objeto, las flechas se queden conectadas, ¿vale? Pero bueno, esto es por hacer un dibujo en borrador. Bueno, si nosotros pusiésemos que la relación que va a haber entre el jugador y el enemigo es acceso a trigger y que cuando se va a dar el acceso a trigger es cuando se produce la rutina de comportamiento, con esto sabemos que en el jugador vamos a tener un script, o sea, esto por así decirlo, flecha saliente de la entidad indica que va a haber un script en la entidad, pues bueno, en el jugador tendremos un script que cuando detecte un evento de trigger enter, que ha entrado dentro del enemigo, vaya por él, ¿vale? Este tipo de comunicaciones, lo digo para que lo tengáis ya claro, nos va a dar igual, no, por así decirlo, el proyecto va a funcionar exactamente igual si decidimos que sea el jugador el que entre en el trigger del enemigo que si hacemos que sea el enemigo el que entre en el trigger del jugador. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, para nosotros es más razonable que si los enemigos tienen un campo de visión, lo veamos como que los enemigos tienen un trigger y que si el jugador accede en el trigger, los enemigos pues lo detecten y vayan a por él. ¿Qué es lo que pasa? Que lo podemos hacer de manera que, bien sea que cada enemigo tenga su script y si cada enemigo diga he visto al jugador, voy a por él a degüello, pero también podemos hacer este tipo de comunicaciones de manera que, vale, que va a haber n enemigos y va a haber un jugador, para que vamos a meter n scripts en los enemigos cuando lo más eficiente sería que el script esté en el jugador y cuando el jugador entre en el trigger del enemigo se genere otra comunicación. Vamos a poner aquí otra flechita y esta comunicación será del tipo de getComponent, que era lo que os comenté al final de los modos de comunicación, es el más potente del motor. Pues esta comunicación provocaría un getComponent. GetComponent, que claro, ¿cómo se llamará el script del enemigo? Pues vamos a ponerle enemigo.cs, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Y lo que podemos hacer es invocarle el método atacame, por así decirlo. Con estos diagramitas que ya os digo que pueden ser muy complicados, pueden ser poco complicados o incluso lo más frecuente es que para la mayoría de casos de usos no os haga falta tener un diagrama ni de coña, ¿vale? Pero esto os va a ayudar porque os va a ayudar a decidir en qué entidad colocáis cada script, cómo se llama cada script, cómo se llama cada método o en el caso de que hagáis getComponent y accedéis a una variable, cómo se llama cada variable. Entonces, en este caso, ya os digo, lo eficiente realmente, que luego, pues a ver, lo podéis poner sobre papel en sucio, esto así, esto así, esto de esta manera,
lo eficiente realmente a nivel de ejecución sería que el script resida en el jugador cuando, bueno, incluso se podría hacer que el trigger sea del jugador porque sería más eficiente tener un trigger en el jugador y n colisionadores en los enemigos que tener n triggers en los enemigos y el colisionador en el jugador. Me refiero que esto es cuestión de valorarlo. Funcionaría exactamente igual el juego, pero según cómo lo decidáis, pues la eficiencia va a ser un poquito mayor o menor. Entonces, lo que realmente lo veo como solución muy eficiente, aunque no sea lo primero que se te ocurre, es un trigger en el jugador, los enemigos colisionadores simples, y cuando el jugador detecta que un enemigo entra en su trigger, es el jugador quien obtiene acceso al script de enemigo.cs del enemigo y le invoca un método público llamado Atacame que se encarga de que la rutina de comportamiento del enemigo, en lugar de ser la de deambular por ahí, sea la de atacar hacia el jugador. En estos diagramitas tenéis, o sea, libertad total mientras os arregléis vosotros es suficiente. Lo que pasa es que si curráis con otras personas, interesa que habléis el mismo idioma. Entonces, por eso os digo que no os liéis con dibujos raros ni con símbolos extraños, sino que lo baséis todo en circulitos para las entidades, flechas simples y simplemente indicar en cada flecha saliente si estáis haciendo una comprobación de trigger, si es una comprobación de raycast, si estáis destruyendo, si estáis clonando, si estáis haciendo cualquier otra historia. Si os sale algún diagrama de estos que implique tres entidades, cosa que os puede pasar, pues simplemente intentad sacarlo sobre papel bueno, que sepáis que para trabajar con gente estos diagramillas vienen bastante bien, incluso lo de tener una pizarrilla y empezar a hablar con el compañero y decir, mira, pues este va a acceder al trigger de este, o este va a ser el que haga un acceso al control y le invoque el método de esto. Pues puede ser o puede ser de bastante ayuda hacerlo con el compañero porque os va a quedar claro, además de qué entidades participan, cómo se llaman los scripts y quién los tiene guardados, o incluso cómo se llaman los métodos de los scripts. Y bueno, esta parte en el UML, esta parte final de empezar a dar nombre a las cosas, había o sea, lo denominaban algo así como extracción de clases, porque de los dibujetes finales, al final ya empezabas a saber los nombres de las clases y los nombres de los métodos. Dicho esto, yo sé que esto igual os parece ya demasiado lío para un primer proyecto, pero bueno, que sepáis que esto es habitual, aunque sea hacerlo sobre la pizarrilla para hablar con el compañero. Dicho esto, centraros sobre todo en la creación del drive, es intentar sacar los documentillos que hemos dicho, de los que yo os he comentado que estaban, pues el borrador inicial, el análisis de requisitos, la lista de entidades y variables, listas secundarias pues de modelos o de partículas o de assets, cálculos de ingresos de estimación, que también viene bastante bien, o incluso cálculos de viabilidad, que os he dicho antes, que aquí, por ejemplo, calculamos si era viable almacenar tanta porquería en la base de datos. Y luego ya, en última instancia, si veis que hay algún tipo de rutina de comportamiento muy compleja, sobre todo por lo que os comentaba antes de lo del control y los subsistemas de control o sea, cuando son ya casos de juego bastante complicadetes, hacer el dibujete a lo sucio viene bastante bien. Os he comentado lo del Google Draw, perdón, lo del OpenOffice Draw, que, a ver, este sistemita funciona, pero que no está, bueno, no es que no esté de más, sino que sería, por así decirlo, casi obligado que tengáis un cuaderno de cuadros y que estos dibujetes o incluso que alguna cosilla que escribáis a lo guarrete lo tengáis en el cuaderno de desarrollo. Si algún diagrama que hacéis en el cuaderno se de dibujarlo 3 o 4 veces, por fin decís, ostras, me he hecho aquí un diagrama de cómo está todo organizado y veo que mi objeto de control con los subsistemas y con las entidades de ítems o de jugadores o de lo que sea que metéis en vuestro proyecto, porque cada uno vais a hacer vuestro propio proyecto, cuando veáis que digáis, joder, ahora tengo sobre papel el cómo se comunica toda la historia y lo tengo claro, ahí ya sacáis foto con el móvil, lo metemos al Google Drive, que para eso lo tenemos, y tirar.